aunque usted no lo crea. ¿Sabía que un considerable porcentaje de personas no saben la diferencia entre un termómetro y un termostato? Ni siquiera en su forma se parecen, menos aún en sus funciones. El gozo en el Señor debe ser como un termostato, no como un termómetro. El termómetro registra las condiciones. El termostato regula o controla las condiciones. Se dice que la felicidad está relacionada con el termómetro. Si usted está relativamente bien, se siente bien. Pero cuando la temperatura sube, se siente infeliz. Su concepto de felicidad es como una montaña rusa, unas veces arriba, otras veces abajo. Su felicidad depende de las circunstancias. En cambio, el verdadero gozo en el Señor es constante, porque Jesucristo no cambia. Sí, Él no cambia, pero las emociones humanas son un verdadero sube y baja. Amigos, gracias por sintonizar El Amor que Vale. Soy Andrés García Vigio. Escuchemos al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón con su sorprendente estudio bíblico 5 pasos hacia la salud mental. Por favor, en el Nuevo Testamento de su Biblia, busque la epístola a los Filipenses, capítulo 4. Hoy quiero compartir con usted algunos versículos que literalmente transformarán su manera de pensar, si usted así lo quiere. De hecho, esta es una especie de psicología divina que encontramos en la palabra de Dios, contenida en 5 pasos hacia la salud mental. Y es posible que usted los esté necesitando. A muchos de nosotros nos hace falta una fórmula espiritual para enfrentar la depresión, luchar contra la ira, saber qué hacer con los resentimientos, la autocomiseración, la preocupación y el miedo. Y los versículos que hoy voy a compartir con usted no son el producto de algún retórico profesor detrás de un escritorio que ha leído sobre el asunto, y eso lo transmite a los demás. Estas son las palabras que el apóstol Pablo las escribió estando en una cárcel romana, pero al leerlas da la impresión de que estuviera en un hotel de 5 estrellas. Uno hasta esperaría que él se despidiera diciendo, desearía que estén aquí. Estoy seguro que usted estará pensando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Amigo, escúcheme. Hay más de una clase de prisión. Barras metálicas pueden hacer una prisión, pero hay otras cosas que forman prisiones y muchos de ustedes están viviendo en mazmorras de desesperación. Otros están encerrados tras murallas de resistencia y rebeldía. Hay unos cuantos más encadenados a circunstancias adversas con grilletes de miedo. Así que, lo ve, hay más de una clase de prisión. Y lo que Pablo dice aquí es tan increíblemente relevante que no podemos pasarlo por alto. Él sabía que no podía salir de esa cárcel romana y decidió, por así decirlo, remodelar el lugar, no en lo exterior, sino en lo interior. Por eso en Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bien, ¿cuáles son esos 5 principios que encontramos en esta porción de las Escrituras? Creo que será bueno leer los versículos pertinentes y luego los estudiaremos uno por uno. Empecemos a leer en el verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, comencemos a estudiar esos 5 pasos. Primer paso.
Aprenda a regocijarse en la presencia del Señor. Específicamente, veamos los versos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No debemos olvidar el motivo por el cual Pablo estaba preso, por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero en esa cárcel no estaba solo. Sabía que Jesús estaba con él. Por eso dice esas extraordinarias palabras, regocijaos en el Señor siempre, el Señor está cerca. Por favor, note que Pablo no está haciendo referencia a la profetizada segunda venida de Jesucristo a la tierra. Está diciendo que el Señor estaba ahí con él en esa prisión y por eso se regocijaba en el Señor. Y esto es algo extraordinario que todos debemos aprender, sin que importe en dónde estemos, o cuán oscura parezca la noche, o cuán lleno de obstáculos esté el camino, o cuán grande sea el problema. Jesucristo está con nosotros, siempre presente. Jesús mismo dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y de lo que es mi experiencia personal, Él nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Confiar en el Señor es la única manera de entender esa, de otra manera, ilógica declaración de Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Ahora quiero que entienda lo siguiente en forma muy clara. Usted no se regocija en las circunstancias. ¿Cómo puede regocijarse si está en la cárcel y su compañero de celda es un hombre totalmente depravado, y el calabozo es frío, húmedo, maloliente, infestado con ratas? No, usted no puede regocijarse en esas circunstancias. Usted se regocija en la realidad de que nada puede separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando escribió a los creyentes en Roma, les dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro gozo en el Señor debe ser continuo, no esporádico. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y eso literalmente significa todo el tiempo, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada segundo. Y no debido a las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. No olvide que Pablo escribió estas palabras estando en una prisión. El gozo en el Señor debe ser como un termostato, no como un termómetro. El termómetro registra las condiciones. El termostato regula o controla las condiciones. Se dice que la felicidad está relacionada con el termómetro. Si usted está relativamente bien, se siente feliz. Pero cuando la temperatura sube, se siente infeliz. Su concepto de felicidad es como una montaña rusa, unas veces arriba y otras veces abajo. ¿Por qué? Porque su felicidad depende de las circunstancias. En cambio, el verdadero gozo en el Señor es constante porque Jesucristo no cambia. ¿Sabe lo que debemos aprender a hacer? Practicar la presencia del Señor en todos los niveles de nuestra vida, en el hogar, en los negocios, en la iglesia, en los deportes, en nuestra vida política y social, y en fin, en todas partes. Y cuando digo practicar la presencia del Señor, quiero decir el entender, el saber que Él está ahí a pesar de todo y sobre todo. Dios no quiere ser como un termómetro en esta vida. Él quiere ser como un termostato. Por favor, busque el libro de Habacuc. Está casi al final del Antiguo Testamento, antes de Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías,
que son los últimos 4 libros del Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 3, los versos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si usted no tiene gozo permanente en su corazón, es porque Jesús no es real para usted. No importa que usted esté muy enfermo físicamente o abatido espiritualmente, Jesús siempre está junto a usted. Y si usted no lo siente cercano, no es culpa de Jesús, es culpa únicamente suya. Jesucristo, cuando estuvo a pocos días de su muerte en la cruz del Calvario, habló de este gozo. Por favor, busque el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y un poco antes de ser arrestado, juzgado y sentenciado a morir en la cruz, Jesús dijo: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Veamos lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Eso es lo que, en síntesis, Pablo está diciendo. Aunque lo habían puesto en la cárcel y estaba fuertemente encadenado, no pudieron hacer lo mismo con el Cristo resucitado que estaba con él en esa prisión. Aunque los carceleros romanos no podían verlo, era una realidad, sobre todo para Pablo ese momento. Regocijaos en el Señor siempre. Entonces, el primer paso es regocijarse en el Señor. Si usted quiere tener una buena actitud mental, encuentre su gozo en el Señor, no en las circunstancias. Porque las circunstancias cambian, pero Jesús nunca cambia. Mírelo, considérelo, contémplelo, ámelo. Encuentre su gozo en Él. Segundo paso, confíe en el poder del Señor. No solo que debe regocijarse en la presencia del Señor porque Él está junto a usted, sino que debe confiar, debe depender del poder del Señor. En el verso 6, Pablo dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol? Que si usted tiene un problema, debe contárselo a Dios. Y ya sé que algunos de ustedes inmediatamente me estará diciendo: pero pastor, si es verdad que Dios lo sabe todo, ¿por qué debo contarle mi problema? Mi amigo, usted le cuenta sus problemas a Dios para beneficio suyo, no de Dios. Cuando usted le cuenta su problema, está demostrando que depende del poder de Dios para solucionarlo, y no de su propia sabiduría o fortaleza. Además, note que Pablo dice que debemos hacer conocer nuestros problemas a Dios en oración y ruego con acción de gracias. O sea, usted no está simplemente informando a Dios sobre sus problemas, sino que los presenta como parte de su oración y ruego, agradeciendo a Dios que le está escuchando. No viva extremadamente preocupado por nada. Una de las emociones más devastadoras que puede atacarle es la preocupación. Ya lo he mencionado en otros mensajes, pero creo que bien vale la pena repetirlo este momento. La preocupación hará en su mente lo mismo que la arena hace en un motor. Lo destruye. Si usted es dado a la preocupación extrema, no es nada mejor que un alcohólico, un drogadicto, un fumador o un jugador. La misma palabra preocupación conlleva la idea de división, de algo que se desgarra. En un lado está la mano de la esperanza, y en el otro lado está la garra del miedo. Y usted, estando en la mitad,
prácticamente se desgarra entre la esperanza y el miedo. En el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesús enfáticamente nos advierte contra la preocupación. Mire lo que dice el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esa frase, por mucho que se afane, no significa otra cosa que por mucho que se preocupe. Y la preocupación, francamente, no sirve absolutamente para nada. Bueno, en realidad, sí sirve para algo. Sirve para preocuparnos. Pablo dice que no debemos estar afanosos, o sea, ansiosos, preocupados en demasía por cosas que son futuras, distantes y sobre las cuales no sabemos realmente nada. Preocuparnos no nos hace ningún bien. La preocupación es como una silla mecedora, nos da algo en qué pensar, pero no nos conduce a ninguna parte. Los psicólogos del comportamiento humano dicen lo siguiente sobre la preocupación. 40% de aquello por lo cual nos preocupamos nunca llega a suceder. 30% ya ha sucedido y la preocupación nada puede cambiar. 12% es una preocupación innecesaria para usted. 10% de nuestras preocupaciones son de variada índole, por lo cual no necesitamos preocuparnos y solo, escuche, y solo el 8% del resto se podría considerar digno de preocupación. Pero aún este grupo se subdivide en dos categorías, los que pueden hacer algo al respecto y los que no pueden hacer absolutamente nada. Ahora, si usted puede hacer algo al respecto, pues hágalo. Y deje de preocuparse. Y si no puede hacer nada, su preocupación no va a cambiar nada. Así que deje de preocuparse. Por cada mal debajo del sol, o hay una cura o no lo hay. Si la hay, búsquela hasta encontrarla. Y si no la hay, pues mi amigo, olvídese del asunto. Jesús dijo que nadie puede añadir ni un centímetro a su estatura por medio de la preocupación. Ese gran escritor norteamericano que fue Mark Twain dijo: «Soy un hombre viejo que he tenido muchas preocupaciones, la mayoría de las cuales nunca sucedieron». La preocupación es inútil y hasta una pérdida de tiempo. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 6:34. Así que no os afanéis, o sea, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, o sea, su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Lo cual quiere decir que cada día llega con su propia carga de preocupaciones. La preocupación no elimina los sinsabores del mañana, más bien los aumenta. Y al mismo tiempo nos quita el gozo de hoy. Cubre con nubes el sol de nuestra alegría y siembra de espinas y abrojos el sendero de nuestras esperanzas. No nos ayuda a enfrentar el mañana, porque Dios nos da la fortaleza para hoy. Cuando usted trae los problemas de mañana, sobrecarga su hoy. Y cuando usted llega al mañana, usted no está más listo de lo que estuvo hoy. Y la preocupación se vuelve el interés en problemas prestados. Además, usted llega al mañana menos preparado de lo que estuvo hoy y llega sin aliento porque trató de vivir el hoy en la fortaleza del mañana. Y al hacerlo, sobrecargó su hoy con las preocupaciones de su mañana. Y no me pida que lo repita todo eso porque no podría hacerlo. Jesús dijo que esa manera de actuar era propia de los gentiles. Mire, Lucas 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando usted se preocupa desmedidamente, actúa como un pagano. Y alguien me dirá: «Pastor, usted me hace sentir peor. Dígame que no debo preocuparme, pero la verdad es que ahora estoy más preocupado». Escúcheme. Cuando Jesús dice que no debemos preocuparnos o tener afán,
No lo hace tratando de parecer gentil o delicado. Este ejemplo sigue el apóstol Pablo al decir: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Antes de terminar, quiero decirle que una válida preocupación es su destino eterno. Si usted es ya salvo, si ya tiene la salvación y Cristo está en su corazón, no tiene de qué preocuparse. Pero si no es así, elimine esa preocupación haciendo una decisión por Cristo ahora mismo. Le invito a orar de la siguiente manera: Señor Jesús, deseo tener la absoluta seguridad del perdón de mis pecados. Por eso, sabiendo que tú entregaste tu vida para pagar el precio de la culpa de mis pecados, te invito a que vengas a mi corazón hoy mismo. Deseo que seas mi Salvador y mi Señor, y que hagas de mí un instrumento útil en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Mi amiga, mi amigo, si usted hizo esa decisión por Cristo, el gozo del Señor inundará su alma. Le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión espiritual por Cristo. Su carta nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente y seguidor del Señor Jesucristo.